Muy buenos días, muchas gracias a quienes nos acompañan aquí en el Museo UNAM hoy de manera presencial en el Centro Histórico y gracias también a quienes nos acompañan en nuestras redes sociales a esta emisión de Ciencia en Sábado. En esta ocasión tenemos esta charla llamada Huellas del Patrimonio Científico en el Centro Histórico, un cortometraje y conversatorio con el doctor Parsifal Islas. El doctor Parsifal es profesor y coordinador general de la Cátedra UNESCO de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia, que ofrece una visión crítica de la diplomacia de la ciencia en América Latina en la UNAM. Es biólogo con mención honorífica por la Facultad de Ciencias, maestro en Ciencias por la King Abdullah University of Science and Technology del Reino de Arabia Saudita y doctor en Ciencias por la Facultad de Medicina. En biología, su principal aportación ha sido el descubrimiento del nucleolo de los procariontes, palabras grandes, un cambio de paradigma. En los campos de la diplomacia de la ciencia, fundó el capítulo de la Red Global MX de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue asesor de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y fue director general de Cooperación del Estado de Hidalgo para la Exposición Internacional de Dubái. Ha impartido más de 50 charlas públicas, escrito artículos en diarios nacionales y recientemente dirigió 4 documentales sobre el patrimonio científico de México. Por su trayectoria fue galardonado con el Premio Nacional de la Juventud, la medalla Sina Lomnitz y el Premio Estatal de Ciencias de Sajonia en Alemania. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y le cedo la palabra. Muchas gracias, es un verdadero placer estar con ustedes en este recinto tan hermoso que es el Museo UNAM hoy, presuntamente también la primera sede de la Real y Pontificia Universidad de México, es decir, estamos en el lugar que vio nacer a la academia en esta parte del mundo, por decirlo de alguna manera. Y la verdad, pues también me da mucho gusto saludar al público que nos acompaña, a colegas académicos, también colegas de la protección del patrimonio y por supuesto también mucho gusto en que tengamos con nosotros visitantes internacionales de la República de Colombia. Entonces, realmente me siento muy satisfecho de que podamos tener este espacio. Bueno, pues déjenme platicarles más o menos lo que hemos pensado. Nosotros, como parte de las actividades que realizamos en la Cátedra UNESCO de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia, pues nos hemos preocupado por dar a conocer un tipo de patrimonio que no es tan conocido y que es el que tiene que ver con la ciencia. Es decir, todos esos objetos que la investigación científica va dejando en la historia. Bueno, les comentaba, el patrimonio científico son todos aquellos objetos que relatan la historia de la ciencia, que también son objetos históricos, que también pueden destacar algunos de ellos por su belleza, no solamente por su uso científico, y que van contando de qué manera la ciencia también es parte de nuestra cultura. Fíjense ustedes qué interesante, normalmente no pensamos en ciencia cuando hablamos de cultura, al menos en México y puede ser que también en el resto de Latinoamérica. ¿Por qué es esto? Si en realidad presumimos a veces que tenemos una de las culturas más diversas y más ricas. Si ustedes se van, por ejemplo, al diccionario a buscar la palabra cultura acá en México, ¿no? Difícilmente encontrarán que haya una relación con ciencia. Y hubo un muy ilustre científico que también fue distinguido con ser miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, que fue el doctor Ruy Pérez Tamayo, ya desaparecido, pero que dejó una muy destacada trayectoria en cuestión de divulgación de la ciencia en nuestro país. Y cuando él entró a la Academia Mexicana de la Lengua, escribió un discurso de ingreso que se tituló Ciencia y Cultura, y en él cuestionaba de ¿por qué para los mexicanos la ciencia no es parte de nuestra cultura, como sí lo es, por ejemplo, para los franceses, para los alemanes, para los ingleses, para aquellos países, aquellos pueblos que también, digamos, en cultura general ubicamos como a los que realizan los avances científicos, ¿no? Y entonces Ruy Pérez Tamayo dice, bueno, en realidad sí tendríamos de dónde sacar, porque en nuestra historia también se ha hecho investigación científica, también ha habido mucha gente que se ha dedicado a esto, y no solamente ha sido algo al margen
¿no?, del avance de la ciencia en otros países, sino han habido cosas que son muy originales. Por ejemplo, les cuento a ustedes descubrimientos científicos que, de no haberse realizado en México, pues difícilmente hubieran sido realizados en otros sitios. Por ejemplo, el descubrimiento de la píldora anticonceptiva, aunque seguramente ustedes lo saben, pues se realizó aquí en México, ¿no? Y se realizó aquí en México precisamente porque había las condiciones de una industria farmacéutica pujante que permitió que esto se estudiara. Pero antes de la propia píldora anticonceptiva ya se tenía el conocimiento botánico de plantas que tenían esa función. Podemos hablar de que había una tradición científica en el sentido de la etnofarmacología en México. Y bueno, esa es una historia muy bonita, ¿no? Ahí les va otra que es muy interesante, ¿no? Pues México es reconocido internacionalmente por el Tratado de Tlatelolco, ¿no?, que es lo que nos permitió que América Latina estuviera libre de armas nucleares. Pero este trabajo, aunque le dieron el premio Nobel a Alfonso García Robles, un diplomático, no hubiera sido posible si años antes del Tratado de Tlatelolco la UNAM no hubiera entrado en una moda de las investigaciones nucleares, ¿no? Entonces hubo muchos científicos destacados de aquella época que participaron en el Tratado de Tlatelolco. Y aunque podríamos decir que México no es una potencia en investigación nuclear, sí podríamos decir que México tiene un distintivo de la investigación en física que hace orientada a la paz y no a la guerra, ¿no? Entonces son cosas que son muy, muy padres de contar. Y bueno, también hay muchas otras, como por ejemplo pensar, por ejemplo, qué tan atrasados realmente estamos, porque esa siempre es como un discurso que normalmente pensamos decir, no, estamos 20 años atrasados con respecto a Estados Unidos, estamos 100 años atrasados con respecto a Europa, dependiendo de las disciplinas. Fíjense ustedes que reconstruir el patrimonio científico y la memoria de la ciencia en nuestro país, pues es una tarea de todos. Pero aparte es divertidísimo porque simplemente hay que buscar un poco y van uno encontrando cosas. Actualmente, por ejemplo, nosotros en el grupo de investigación de la cátedra estamos haciendo una investigación sobre el origen de la microscopía en México. O sea, pensar, ¿quién fue la primera persona aquí en el territorio, que actualmente es México, en poder ver a través de un microscopio, ¿no? Y uno pensaría que tal vez esto fue cientos de años después de que sucediera en Europa. Pues resulta que no. El conocimiento circuló tan rápidamente y en México hay gente tan preocupada de estar al tanto que descubrimos que las obras de estos grandes científicos como Hooke, como Leeuwenhoek, que fueron los primeros que en la historia de la humanidad pudieron ver a través de un microscopio, no tardaron más de 20 años en llegar desde Europa aquí, a la Ciudad de México, ¿no? Y entonces eso es muy interesante porque nos habla de que las calles que vamos recorriendo, los pasillos que visitamos en los edificios, cuentan historias, pues no solamente de lo que estamos acostumbrados, ¿no?, de conventos, de monjas, quizá de terror, etcétera, sino también pueden contar historias de ciencia, ¿no? Bueno, y entonces lo que vengo hoy a ofrecerles a ustedes es este pequeño cortometraje que forma parte de una serie de cortometrajes que tenemos bajo el título de colección Territorios del Saber, que ustedes los pueden consultar en YouTube, en Territorios del Saber, y que tienen por objetivo promover y que la gente conozca, pues, cuáles son los sitios en la ciudad que tienen que ver con un patrimonio que podríamos catalogar como científico. Estamos ya en el proceso también de que aquí en la Ciudad de México se reconozca esa categoría de patrimonio científico. Ya está en la Ley de Cultura de la Ciudad de México y ahora estamos tratando de que también haya medidas para su protección. Entonces, solamente también me queda, antes de que pasemos al video, agradecer al Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, quien nos ayudó a hacer este cortometraje, porque con ellos también hemos venido trabajando las recomendaciones para identificar y preservar este patrimonio. Entonces los dejo con el video y también con la invitación de que después del video pues tengamos un intercambio de ideas, y nuevamente muchas gracias por estar aquí. México esconde grandes historias de descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas. Historias de personas apasionadas por el conocimiento que han puesto su sabiduría a disposición de la sociedad y que dejan huella en las calles y en los territorios que podemos recorrer. El día de hoy nos encontramos aquí,
en el punto cero de la Ciudad de México, un centro histórico reconocido por la UNESCO desde 1987. De aquí se cuentan los kilómetros hacia el norte, el sur, el este y el oeste. El día de hoy vamos a recorrer sitios ocultos del patrimonio científico y tecnológico de esta gran ciudad y vamos a fascinarnos con las historias de ciencia y tecnología que se esconden aquí, en el centro histórico de esta gran urbe. Unos pocos metros al sur del punto cero de la Ciudad de México encontramos el primer referente del patrimonio científico. Se trata de la casa que ocupara la primera Universidad de México, la Real y Pontificia Universidad, y que hoy es el Museo UNAM Hoy. Unos pocos metros sobre esta misma calle de Moneda se encuentra el Museo Nacional de las Culturas, que albergara en su momento la Cátedra de Botánica de la Nueva España. Las aportaciones científicas de la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España son poco conocidas, pero el Museo UNAM Hoy alberga una rica historia de lo que fue esta antigua institución y de cómo se renovó al convertirse en 1910 en la Universidad Nacional de México, hoy conocida como Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí se rinde un homenaje a la labor educativa y científica de la institución, a través de piezas icónicas como son instrumentos científicos, instrumentos artísticos, didácticos, que narran la historia de la universidad y conforman un patrimonio científico de todos los mexicanos. Estoy realmente fascinado porque a cada paso que damos en las calles de esta magnífica ciudad encontramos las huellas de la ciencia y la tecnología. Detrás mío se encuentra el monumento que originalmente marcaba el punto cero de la Ciudad de México en el sitio donde comenzamos este video. Tal monumento recibe el nombre de ipsográfico, precisamente por esta característica. Y fue dedicado hacia finales del siglo XIX por órdenes del presidente Porfirio Díaz al ilustre cosmógrafo de la colonia Enrico Martínez. Enrico Martínez fue uno de los científicos más destacados de su época y fue contratado por el virrey Luis de Velasco en 1607 para solucionar el problema de las inundaciones en la Ciudad de México. El monumento, aparte, es interactivo. Marca el norte, el sur, el este y el oeste y hace referencia a los lagos que rodeaban a la capital. También tiene un marcador de nivel que marca el nivel que tienen los lagos en tiempo real. Es por eso que la cantina que antes estaba frente a la Plaza del Seminario recibía el nombre de El Nivel. La obra de Enrico Martínez fue aparte un poco polémica. No logró solucionar el problema del desagüe en la Ciudad de México, pero abrió la pauta para que muchos otros estudiosos entraran al tema y se pudiera solucionar finalmente a finales del siglo XIX durante el gobierno de Porfirio Díaz con el desagüe del llamado Canal de Garay. Ahora nos encontramos en la Alameda Central de la Ciudad de México, otra de las grandes proezas tecnológicas que alberga esta ciudad y que desde su construcción durante la época de la Nueva España fue un gran reto construir un parque de estas dimensiones en un lugar que antes era un pantano. Pero la Alameda fue una de estas cosas que impresionó a los viajeros y exploradores más importantes de todos los tiempos cuando visitaron la Ciudad de México. Uno de ellos fue Alexander von Humboldt, un cosmógrafo, historiador natural y científico reconocido en su época y también hasta nuestros días, al que se le rinde homenaje en el costado poniente de esta alameda con una estatua que para ello erigió la Sociedad Humboldt de México y que lo reconoce como un benemérito de la patria. Alejandro de Humboldt llega a México en 1803, ya un hombre de ciencia reconocido en su patria. Llega después de haber recorrido durante 3 años América del Sur. En México estuvo aproximadamente 1 año y a lo largo de este año Humboldt va a recorrer sobre toda la parte central de nuestro país. Aquí en México
en Ciudad de México, Humboldt va a visitar, de hecho, todas las instalaciones donde se hacía ciencia. En el Real Seminario de Minería estuvo junto con Fausto de Lúyar, que era el director del Seminario de Minería, Andrés Manuel del Río, profesor de mineralogía, y estos son importantes porque fueron condiscípulos suyos en la Academia de Freiberg, la Escuela de Minas de Freiberg, donde los tres estudiaron. Pero además conoció a Antonio Lonigama, conoció a Miguel Constanzó. Para ese momento ya había muerto, por ejemplo, Joaquín Velázquez de León. Pero conoció su obra y le dio mucho reconocimiento al escrito de Velázquez de León. Entonces podemos decir que Humboldt tuvo contacto con casi todos los hombres de ciencia significativos de los primeros años del siglo XIX en México. Ahora nos encontramos en uno de los secretos mejor guardados del centro histórico de la Ciudad de México. Se trata de la Plazuela de San Sebastián o Jardín Torres Quintero. Es un lugar maravilloso donde todavía podemos observar una torre de reloj antiguo y que guarda una historia maravillosa de la ciencia en nuestro país. La instalación del Observatorio Público Francisco Díaz Covarrubias en la época de Porfirio Díaz, y donde cualquier persona interesada en acercarse a la astronomía podía llegar a hacer una pequeña fila y observar los astros, lo cual en ese tiempo era una gran revolución filosófica e intelectual, pues para cualquiera que tuviera una iniciativa curiosa. Es muy especial este lugar también porque fue un proyecto muy ambicioso de Porfirio Díaz y de Yves Limantour, que querían mejorar las condiciones de estos barrios. Y para eso trajeron a un arquitecto paisajista belga, que es Maurice Urbanovis, que realizó más de 40 proyectos en la Ciudad de México. La Torre del Reloj, que estamos viendo aquí atrás, que es un reloj que fue instalado a principios del siglo XX, la maquinaria traída desde Suiza, y era un reloj muy preciso, ¿no? Causó incluso polémica su instalación en la ciudad. Y incluso es uno de los relojes a partir de los cuales se tomaba la hora para otros relojes de la ciudad. Muy cerca de aquí estuvieron las oficinas de la Sociedad Astronómica de México. El observatorio público abría a las 10 de la noche y se podían observar los astros. Uno de los eventos más importantes de la época fue el paso del cometa Halley. En este observatorio podría observar el cielo cualquier persona interesada. Bastaba con formarse y esperar el turno para poder observar el cielo. Para finalizar nuestro recorrido, me encuentro ahora frente al Palacio de Minería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí se desarrollaron las grandes innovaciones de la minería durante la Nueva España, y ya entrado el siglo XIX se fundó la Escuela Nacional de Ingenieros. Durante el siglo XX, la UNAM fundó aquí también la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el antecedente de la actual Facultad de Ciencias, que es el semillero más importante de científicos mexicanos a nivel nacional. Sin duda, el conocimiento es la base de las grandes transformaciones, pero las ideas son la semilla de la visión crítica de la sociedad, que después vino con la independencia de México, con la revolución y con todos los grandes momentos históricos que ha vivido nuestro país. Por eso la ciencia y la tecnología son parte de nuestras vidas. Piensen en aquellos sitios que tienen que ver con la historia de las ideas, con la historia de los saberes y de los conocimientos. Juntos debemos ir construyendo la memoria del patrimonio científico, no solo de nuestra ciudad, sino de todo nuestro querido México. Soy Parsifal Islas, un científico curioso, y me despido.
pero también ya en el interior, que no se puede visitar por ahora, pero pueden ver el video y allí se puede apreciar eso, incluso tiene unas células dividiéndose, porque el que fuera el primer director de este instituto fue un científico mexicano de nombre Alfonso Herrera, y él se dedicó a estudiar la teoría de la plasmogenia, que era cómo se originaban las células, ¿no? Y bueno, fue una cosa interesante y tan así lo reconoció el gobierno, que cuando se hizo el edificio, pues pusieron estas células dividiéndose, y eso es único en el mundo. Ese es el primer video, ¿no? Tesoros del Instituto Médico Nacional. Luego, un Palacio de la Ciencia se llama, Instituto Médico Nacional. Y el segundo video tiene también que ver con la biología en México, se llama Tesoros del Instituto de Biología, porque una cosa muy interesante es que el Instituto de Biología actualmente, de la UNAM, es actualmente la entidad universitaria que más patrimonio material histórico resguarda en cuestiones relacionadas con la ciencia. Por ejemplo, se resguardan las colecciones biológicas nacionales y hay colecciones de los diversos grupos de organismos, ¿no? Desde el Herbario Nacional hasta, por ejemplo, la Colección Nacional de Mamíferos, la Colección Nacional de Reptiles, ¿sí? Bueno, la Colección Nacional de helmintos, que son unos gusanos planos, parásitos, pero hay una colección nacional de eso porque hay una larga tradición en el estudio de esos gusanos aquí en México. Y bueno, aquí mi colega Alejandro Ceguera es un heredero de esa tradición científica también, ¿no? Y bueno, entonces en ese video se relatan todos estos tesoros que actualmente se pueden ver en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad, que está en Ciudad Universitaria. Y el tercer video que hicimos no es de aquí de la Ciudad de México, pero es un homenaje a una gran científica que fue pionera en que las mujeres tuvieran una actividad científica en la biología, que fue la doctora Elia Bravo. Y la doctora Elia Bravo a lo que se dedicó es al estudio de las cactáceas de México, como uno de los grupos de plantas más importantes. Y es muy padre ese video porque fuimos a grabarlo a la barranca de Meztitlán, que está en el estado de Hidalgo, y en la barranca de Meztitlán están estas cactáceas enormes, que son como, les dicen candelabros, ¿no? Bueno, están los candelabros y están los viejitos que les dicen, ¿no? Les dicen viejitos porque en donde están las espinas de los cactus generan también unos filamentos que parecen como una cabellera blanca, ¿no? Pero son impresionantes, ¿no? Es como si uno entrara a un bosque de estos. Bueno, fue el primer lugar que Elia Bravo estudió como cactáceas. Y ya cuando fue ella, digamos, reconocida en sus últimos días como una investigadora emérita de la universidad, hicieron un gran evento en donde se protegió esa zona como reserva de la biosfera, ¿no? Y precisamente la llevaron a ella, incluso en helicóptero, entonces fue una especie de reconocimiento. Entonces ese video ha encaminado a que también las historias de la vida de los científicos acá en México pues son parte de ese patrimonio. Y el cuarto pues es el que acaban de ver. Sí, sí. Creo que había otra pregunta por acá. Por favor, para que nos escuchen en redes, gracias. Yo soy ingeniero químico, entonces hay una tradición que viene de varios años atrás de la investigación química, y hay un edificio muy simbólico en Tacuba, que fue la antigua escuela o facultad, bueno, era escuela de ciencias químicas. Entonces, no sé si eso lo están considerando dentro del catálogo de los sitios representativos para la ciencia aquí en México.
Esa sería la pregunta, nada más. Sí, por supuesto. Es un edificio muy bello aparte, ¿no? Y sí, ese sin duda es un edificio que podría ser patrimonio científico, ¿no? La historia de la química en México es realmente apasionante, ¿no? Hay un libro magnífico sobre eso que escribió un académico de la Facultad de Química, el doctor Andoni Garritz, que se llama a ver si me acuerdo bien el nombre, se llama Del tequesquite a la ingeniería genética, algo así. Porque el tequesquite, ustedes saben que es la base del proceso de nixtamalización y fue uno de los avances químicos en la época prehispánica, ¿no? Empírico, ¿no? Pero fíjense qué interesante, ¿no? De estas cosas, ¿no? Incluso se han hecho investigaciones en donde se dice que ese conocimiento para hacer el tequesquite y luego poder nixtamalizar el maíz ayuda a que se inactiven toxinas que normalmente están en el maíz por haberlo guardado mucho tiempo, toxinas de hongos, ¿no? Es una investigación que se realiza en el Instituto de Biología sobre toxinas de hongos, pero lo interesante es que hay una relación, ¿no? Entre una práctica de procesamiento químico de los alimentos y cosas que se van descubriendo, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Sí, sin duda el edificio de Tacuba es un patrimonio científico. Todavía no lo hemos incluido en la guía, porque es un proyecto que se va actualizando todo el tiempo, ¿no? Y pues tenemos la esperanza de que lleguen a ser muchos más sitios. Ahorita son más o menos como unos 20, entre 20 y 30, ¿no? Pero se irán sumando más y más y más y más. Sí, sí. No sé si alguien tiene otra pregunta por acá, pero en las redes nos comenta Víctor Franco que ubica un punto muy cerca de donde se encontraba la garita de la viga. Ajá. Y le felicita por el live. Es un tema muy interesante, nos comenta Víctor. Pues muchas gracias. Sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Acá tenemos otra pregunta. Muchas gracias y muy interesante todo lo que cuentas. Sin duda hay patrimonio histórico que claramente cumple con un interés general muy grande, ¿no? Y mi pregunta es más hacia lo más reciente, ¿no? O sea, los investigadores de generación pasada o antepasada dejaron un montón de objetos de legado. Y alguno podría ser patrimonio y otro no. Supongo que no hay una fecha clara que digan a partir de tal momento para atrás es patrimonio, de tal fecha para acá si lo es. ¿Cómo es esa argumentación de cosas más recientes o de edificios más recientes? Claro. Lo que debe de haber para que consideremos un objeto patrimonio es una historia detrás de ese objeto, ¿no? Si, por ejemplo, vamos por allí y en un mercado de chácharas nos encontramos un microscopio antiguo, por supuesto, puede ser un objeto bonito, puede ser atractivo y eso, pero desconocemos la historia que tiene ese objeto. Todavía no podríamos ponerlo al mismo nivel de patrimonio científico que, por ejemplo, el Palacio de Minería, ¿no? Que sabemos que tiene una historia súper importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay una, digamos, una fecha límite para poder considerar algo patrimonio científico. Hay patrimonios vivos, ¿no? Que son cosas que siguen ocurriendo desde hace mucho tiempo ya. Por ejemplo, en cuestiones de patrimonio cultural y culturas populares, las tradiciones se consideran un patrimonio vivo, ¿no? Siguen ocurriendo. Se reconoce que han ocurrido desde hace mucho, pero siguen ocurriendo, ¿no? En el caso de la ciencia, pues es lo mismo, ¿no? Si nosotros pudiéramos considerar que, les voy a dar un ejemplo que es más cercano a mis disciplinas, ¿no? Curiosamente, la microscopía electrónica podría considerarse una tradición en México,
distinta a otros países, ¿no? ¿Por qué? Porque desde más o menos los años 50 hasta la fecha se han formado alrededor de unos 2,000 especialistas en microscopía electrónica en nuestro país. Si uno va, por ejemplo, a otros lugares, no hay tantos, ¿no? Es muy curioso eso, ¿no? Y hay cositas que los propios estudiantes pueden aprovechar en ese sentido. Por ejemplo, decían, yo me acuerdo en alguna ocasión, oye, ¿y por qué en la Facultad de Ciencias para los de licenciatura hay una materia en microscopía electrónica, ¿no? Eso ni en Harvard lo tienen, ¿no? Para los de licenciatura, ¿no? Y decían, bueno, en Harvard no, pero aquí en ciencias sí, ¿no? Entonces, son tradiciones, pero siempre tenemos que buscar una historia detrás del objeto, porque si no, se vuelve uno chacharero, ¿no? Y nada más es acumular por acumular. Pero si le damos esa historia y esa relevancia, pues el potencial es muchísimo. ¿Para qué sirve el patrimonio científico? Para inspirar a la gente a decir, aquí también se puede hacer ciencia, ¿no? Gracias. No, yo quería comentar algo que tal vez no venga mucho al caso. Si hablamos de aspectos científicos, la astronomía de nuestros antepasados, digo, ejemplificado en el observatorio en Yucatán, puede ser considerado dentro del acervo de inmuebles, de la historia de la ciencia, ¿no? O sea, nada más ese era mi comentario, aunque está muy, muy atrás en el tiempo, pero era ciencia, astronomía, entonces, nada más ese era mi comentario. Claro, es un aspecto interesante, ¿no? Porque también cuando hemos estado promoviendo esto, ha surgido la duda de, por ejemplo, si la ciencia, conocida como ciencia, con la palabra ciencia, ¿no?, surgió en Europa, entonces todo lo anterior no era ciencia, ¿no? Y entonces es una duda válida, porque los más puristas dirían, oye, eso no era ciencia, ¿no? Era conocimiento empírico, era quizá una práctica, era quizá un saber y eso. Nosotros somos muy críticos al respecto, ¿no? Porque ese criterio de ciencia a partir de que los europeos comienzan a llamarle ciencia, ¿sí?, es la manera en que los europeos han escrito su historia y la historia del mundo, ¿no? Pero, ¿qué conforma realmente a la generación de conocimiento? ¿No? La creatividad, ¿no? Y por supuesto, un marco de pensamiento que existe alrededor de eso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos encontrar incluso en la antigüedad, en las propias culturas prehispánicas, que tienen que ver no solamente con ciencia, sino con avances tecnológicos. Uno podría pensar, la tecnología fue antes que la ciencia, ¿no? Y es curioso eso, o sea, tal vez comenzamos a resolver problemas antes de preguntarnos por las explicaciones de los fenómenos que están en esos problemas, ¿no? Entonces, desde que el hombre, por ejemplo, domina el fuego, pues está dominando una tecnología, es una tecnología muy primitiva, ¿no? Pero tiene un poder impresionante, tanto así que surgen leyendas, ¿no?, o mitos, el mito de Prometeo, y Prometeo se convierte en un símbolo de la ciencia actual, ¿no? Entonces, hay que entender esta cuestión de las culturas como creadoras de conocimiento en un sentido más profundo, ¿no?, que la sola explicación científica, sino en un sentido más como algo que forma parte de la identidad y de la cultura. Entonces hay muchas innovaciones prehispánicas que entran en eso. Yo, por ejemplo, les recomiendo ver las ruinas arqueológicas, los sitios arqueológicos, de una manera distinta, ¿no? Casi siempre vamos y los vemos y las explicaciones de las fichas son, bueno, aquí se hacía tal ritual, aquí se adoraba a tal deidad, aquí se adoraba. Pero en ese, por ejemplo, es muy famoso Teotihuacán, ¿no?, la ciudad de los dioses.
Vayan ustedes, por ejemplo, a Texcoco, a la zona arqueológica del Texcutzingo, que es probablemente en extensión igual o más grande que Teotihuacán. ¿Pero qué hay en el Texcutzingo? O sea, ¿por qué es importante el Texcutzingo? Pues Texcutzingo fue la obra de ingeniería más grande de Nezahualcóyotl como rey de Texcoco. Lo que hizo Nezahualcóyotl en el Texcutzingo es impresionante. Ustedes van a ver como un montón de muros, ¿no? Pero esos muros eran la manera que hizo Nezahualcóyotl de conectar 3 cerros para poder llevar el agua de la Sierra Nevada hasta el cerrito de Texcutzingo y hacerle un anillo de agua al cerro de Texcutzingo y de ahí se irrigaba todo el cerro. ¿Para qué? Uno dice, ¿para qué haces eso, no? Allí puso Nezahualcóyotl, según se indica, un jardín que era una colección de las especies de plantas que no eran de ese lugar, pero sí era de los lugares donde los acolhuas, que eran el grupo reinante en esa parte, tenían dominios, ¿no? Entonces no diríamos que era un jardín botánico, ¿no? Pero era un jardín temático para mostrarle a todos los demás, mira, yo gobierno en todas estas partes, ¿no? Y aquí crecen todas estas plantas y eso. Es una obra de ingeniería impresionante, ¿no? Y es única porque, por ejemplo, los romanos hacían sus acueductos con arcos, ¿no? Pero acá no, acá los acolhuas, por ejemplo, no hacían arcos, sino conectaban cerros, ¿no? Entonces eso todavía es más impresionante. Y todavía se puede ver cómo eran las tuberías de barro que estuvieron allí. Y cuando ya después de la conquista de México estaban estos problemas constantes de las inundaciones, ¿sí? Le pedían a los descendientes de Nezahualcóyotl, oye, haz algo, ¿no?, para hacer eso. Y fue que se construyeron entonces los diques que seguían separando el agua de los lagos de acá, o los acueductos. O sea, los acueductos que ustedes pueden ver, por ejemplo, acá en Chapultepec o en Avenida Acueducto en el norte de la ciudad y eso, pues parece un acueducto como europeo, ¿no? Es una mezcla, ¿no? Los arcos son de origen europeo, pero la albañilería, la manera de juntar la piedra volcánica y luego de impermeabilizar la canaleta que llevaba eso es con prácticas tecnológicas prehispánicas, ¿no? Entonces es una cosa muy, muy padre, ¿no? Y bueno, ahí paramos si no hay alguna otra duda, porque si no, nos seguimos aquí. Bueno, yo tendré una última pregunta. ¿Sí? En las sociedades contemporáneas, ¿cuál es la relación? Que nos queda muy claro, ¿no? Por ejemplo, todos estos ejemplos que nos has explicado tan bonito de las sociedades prehispánicas, pero en las sociedades contemporáneas, ¿cuál es la relación entre la producción cultural y el desarrollo tecnológico y por qué es importante que eso se quede impactado en una ley, por ejemplo? Sí, a ver, pensemos, ¿cuál es el fin o cuál es el objetivo de la cultura? O sea, ¿para qué necesitamos cultura? ¿Por qué es importante la cultura? ¿No? Pues porque son nuestras raíces, finalmente, de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Exacto, de dónde venimos y hacia dónde vamos, sí. Hay aquí, fíjense ustedes, salen ustedes aquí del Museo UNAM hoy y se van a donde está el Templo Mayor, ¿no? Y entonces uno diría, o sea, aquí están las ruinas del pasado, pero no entiendo, o sea, de qué va y eso a menos que lea las cosas. Puedo leer las cosas y enterarme de los datos duros, ¿no? Pero vean ustedes las paredes que rodean el área del Templo Mayor y que tienen escritos sobre la piedra los testimonios que hablan sobre eso. Y les voy a pedir que presten atención a uno que es un texto de Ignacio Ramírez, ¿no? Ignacio Ramírez fue uno de los mayores pensadores de la reforma liberal, ¿no? Pero precisamente lo que Ruth nos dice, así comienza ese, ¿sí? Dice, es el objetivo de los pueblos saber de dónde vienen y a dónde van, ¿no? Reconocerse, entenderse. La cultura nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, a entender que si nosotros somos creadores de ciencia, pues esa ciencia, ¿cómo nos transforma? ¿Cómo nos interpela? Entonces yo siempre digo que el objetivo de la cultura no es nada más tener algo bonito para contemplarlo y eso, que eso también es importante, ¿no? Pero también es para ser críticos con nosotros mismos, ¿no? Y en las sociedades contemporáneas eso es importantísimo. Imagínense ustedes si no reflexionamos críticamente sobre cuestiones como la inteligencia artificial, ¿no? Pues nada más nos dejamos llevar, ¿no?, por el consumo de tecnologías, pero hay que pensar
de qué manera nos van a afectar y eso. Eso aquí en México también tiene una tradición impresionante, ¿no? Otro ejemplo de patrimonio científico, y ya con esto cierro la idea, es, por ejemplo, algunos murales de los grandes pintores del muralismo mexicano, ¿no? Por ejemplo, en el Palacio de Bellas Artes, en el mural que se titula El hombre controlador del universo o El hombre en la encrucijada, es eso, ¿no? Es un discurso de decir hacia dónde nos va a llevar el desarrollo tecnológico y la ciencia. A autodestruirnos como humanidad, como civilización, entre comillas, porque una civilización que se autodestruye, pues no es civilizada, ¿no? ¿Sí? O a reflexionar sobre esto, ¿no? Entonces, una cosa es la ciencia, que da explicaciones a los fenómenos de la naturaleza, pero la ciencia en la cultura, ¿sí?, nos permite tomar posturas críticas de todas estas situaciones, cómo nos afecta, como dijo Ruth, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, esa sería el rol de la cultura en el México contemporáneo y en las sociedades contemporáneas. Bueno, ese discurso tan profundo del muralismo, pocos países lo tienen, ¿no? Y tal vez, incluso la tradición que tenemos como países pacíficos, viene mucho de eso, o sea, porque tenemos con qué, o sea, comunicar eso, no solamente a través del texto escrito, ¿no?, sino también del arte como una representación de la cultura, en la ciencia, por supuesto. Muchas gracias, doctor. La doctora Claudia de la Garza, coordinadora de nuestro museo, nos está siguiendo a través de la transmisión. Le manda un enorme agradecimiento y le felicita por la labor que hacen con esta magnífica cátedra. Nos comenta que le parece que es fundamental comprender los textos históricos desde donde se formulan las preguntas científicas. Lo explica de una manera muy amena el doctor Islas para descubrir y analizar críticamente los valores y metas que nos mueven culturalmente. No, pues muchas gracias y un saludo afectuoso a Claudia y gracias por invitarme a dar esta charla. Pues muchas gracias al doctor. Perdón, un último comentario. Sí, adelante. ¿Hay una segunda parte de esta exposición o aquí quedó? No, seguimos trabajando en esto. Les invito a estar pendiente de las actividades de nuestra cátedra. En Facebook tenemos Cátedra UNESCO de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia y hay una página de internet que la encuentran si ponen en Google el nombre, Cátedra UNESCO de Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia. ¿Qué viene ahorita? Bueno, esperamos que en la segunda mitad del año podamos hacer el lanzamiento de una aplicación para teléfono móvil que permita de manera interactiva conocer estos sitios, pero no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país, ¿no? Y tal vez, si se deja, de otros lados del mundo. Por ejemplo, tenemos el ojo puesto en Colombia, ¿no?, donde también hay mucho patrimonio científico. Es interesantísimo, ¿no? O sea, ustedes están en Colombia, en Bogotá, por ejemplo, y a un lado del Capitolio, que le llaman ellos, que es el lugar del Congreso, está el Observatorio Astronómico. ¿No? Pero es un observatorio súper importante, ¿no? Porque es al mismo tiempo un lugar donde se hizo ciencia y un lugar donde se fraguó parte de la independencia del país, ¿no? Entonces, porque ahí trabajaba Francisco José de Caldas, ¿no?, uno de los héroes patrios de Colombia, ¿no? Y bueno, y entonces se conectan las cosas, ¿no?
Entonces, el conocimiento siempre conecta las cosas. Entonces, tal vez Colombia sea el siguiente, y sobre todo porque es muy importante ir construyendo este discurso en Latinoamérica, ¿no? Otros países ya lo tienen metido hasta la médula, ¿no? No es copiar otros países, ¿no? Es hacer esa labor acá y también y dar una perspectiva propia. Y con la app lo que van a poder hacer ustedes es ir recorriendo la ciudad como si fuera un libro de ciencia, ¿no? Que eso es muy interesante. Y esperamos poder seguir haciendo también los documentales, nada más que eso lleva su preparación y lleva su tiempo. Pues muchas gracias al doctor Parsifal. Un aplauso, por favor. Gracias. Y bueno, le damos este reconocimiento por parte del museo. Por favor, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y con esto cerramos esta emisión de Ciencia en Sábado. Les pedimos por favor que también estén al pendiente de las redes del museo, porque como esta tenemos otras charlas, otras emisiones, otros invitados, y sobre todo porque viene un programa de actividades muy interesante que tiene que ver precisamente con patrimonio, con historia, con la historia del centro histórico y de este inmueble. Muchísimas gracias y nos despedimos también de quienes nos acompañaron en nuestras redes sociales. Buen día.